Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio? Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por este día, por traernos aquí, por tener la libertad de poder abrir la Biblia y poder comprender y corregir cosas en nuestra vida. Ayúdanos, abre nuestro corazón para poder estar atento a nuestra mente, podernos concentrar en esta mañana en lo que tenemos, Señor, para aprender. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si ustedes están al tanto, pero la noticia ha corrido y es que Chiriboga, uno de los técnicos, agredió fuertemente al árbitro central Alex Caja con un derechazo. Esto ha invadido las noticias, está por todos los lados, y uno de los títulos de un diario dice: Héctor Lautaro Chiriboga agrede al juez Alex Caja con un derechazo digno de UFC. No sé cuántos vieron ese video, pero fue terrible, ¿no? Terrible. No sé si saben, pero los árbitros del Ecuador han dictaminado, han decidido no participar de los siguientes partidos que faltan. No sé quién va a pitar como árbitro en los siguientes partidos. Hay un partido importante para que se va a llevar, no sé qué van a hacer, el día de mañana en el estadio Benítez, ¿no? Benítez, el de aquí. ¿Cuántos conocen el estadio Benítez? A ver, alcen la mano, sí lo conocen. ¿Cuántos han entrado al estadio? Ay, yo no he entrado todavía, quiero ir por ahí. Pero, pero les comparto en esta mañana que pensando en lo que ha pasado en este estadio y pensando en todos los estadios de todo el mundo, en los partidos que se hacen, y yo no soy muy aficionado al fútbol, me gusta ver, pero desde la televisión, pocas veces voy al estadio, mejor dicho, creo que una vez nomás he ido al estadio. Estoy pensando en las palabras de un predicador que dice que la iglesia en general, ¿no? La iglesia a veces se parece más a un estadio de fútbol. Dice que la iglesia se parece más a un estadio de fútbol. El predicador comenta y dice que quienes más necesitan del ejercicio corporal son los jugadores o los espectadores. Bueno, ustedes dirán que pueden ser los jugadores, ¿no es cierto? Pero en el fondo, los que más necesitan para su salud del ejercicio corporal son los espectadores, ¿no es cierto? En un estadio, hablemos de Benítez, entran más o menos unas 10,000 personas, según lo que averigüé. Y vamos a suponer que son los jugadores más los técnicos, no llegan ni al 0,5%. Es decir, que el 0,5% de las personas que están en el estadio son los que realmente sudan la camiseta. Llámense jugadores o directores técnicos, los psicólogos, los que están allí para ayudar a los jugadores en ese momento, los que están esperando en el banquillo para reemplazar a los que salen heridos o lo que sea. Pero estos son realmente los que juegan, sudan la camiseta, los que realmente al final del partido, si pierden, lloran, lamentan, no sé lo que más hacen, pero y los que ganan, triunfan, festejan. Pero luego de esos están la gran mayoría que son los espectadores. Ahora, los espectadores, dependiendo si tu equipo A gana, lógico, vas a festejar. Si el equipo B pierde, pues vas a romper pues, los vidrios, todo lo que se pueda. Y hasta es posible, cuando preparaba el mensaje, no sabía todavía lo que iba a suceder, pero es posible que ha sucedido que se metan al estadio, se metan a la cancha, perdón, a agredir a los jugadores, a agredir, en este caso, al propio árbitro central. Un puñetazo que le dieron fuertemente, después que antes lo empujaron y todo eso, pero ese puñetazo fue fuerte, fue duro. Pobre árbitro, ¿no?
Luego ya salen a las calles a festejar y a dañar lo que más puedan. Y si tu equipo va perdiendo y tú ves que faltan 10 minutos y ya no hay salvación para tu equipo, ¿qué es lo que hace la gente? A ver, se sale antes de que el partido termine. Estas cosas nos ayudan a reflejar un poquito lo que realmente dice el predicador a quien estoy haciendo recuerdo, de que en realidad a veces la iglesia, de alguna manera, nos parecemos a ese estadio de fútbol. Unos expectantes de lo que puede pasar. Y eso que no he nombrado, aquel grupo pequeño que tiene su cabina principal, los periodistas, ¿no es cierto? Los periodistas deportivos. Ellos saben lo que realmente al final del partido fue la falla. Ellos saben lo que tenía o no tenía que hacer el equipo. Ellos saben realmente qué rumbo tomó la bola y por qué fue así. A veces me pongo a pensar, y yo creo que ustedes también ya lo saben, ¿por qué mejor no ponemos a los críticos, a los periodistas, a jugar? No sé qué sería de ese partido, ¿no es cierto? Es como nosotros cuando queremos enseñar al doctor lo que debe hacer con nuestra salud, ¿no es cierto? O cuando no queremos hacer caso a una receta, al doctor. Hermanos, pensando en esto de lo que decía el predicador que escuchaba en este programa, yo me pongo a pensar, y sí, tengo que creer que a veces nosotros nos parecemos, y digo en términos generales, iglesias enteras, nos parecemos a un estadio de fútbol. Nos salimos antes cuando vemos que las cosas están mal. No estamos para ayudar, sino para criticar. Si podemos hacer leña del árbitro o del pastor o del líder. Alguien decía que cuál es el menú después de un culto de la iglesia. ¿Cuál es el menú que te sirves después del culto de la iglesia? Y este hombre decía que el menú que se sirven los hermanos después del culto de la iglesia es pastor a la parrilla. En serio, es pastor a la parrilla. No, porque se come, pero también se come y se disfruta de poner y colocarlo a los líderes o predicadores a la parrilla. ¿Y qué tiene esto que ver con el pasaje que estoy leyendo? Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 3. Dice, doy gracias a mi Dios. Mire lo que dice el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones. Hermano, la primera cosa que quisiera resaltar de este pasaje que vamos a ver en esta mañana es recordar. Vamos a ver tres cosas, pero la primera es recordar. Y nosotros podemos recordar muchas cosas. Y en realidad, recordamos según sea el día. Recordamos según el ánimo que tengamos. Recordamos según lo que nos hayan hecho, sea para bien o para mal. Siempre estamos recordando. Y los recuerdos que permanecen en nuestra cabeza son los que hacen que de alguna manera nos afecten en nuestro actuar. Podemos deprimirnos como podemos reírnos. ¿Y quién no se ha reído a veces a solas, no? A veces se ríe de las picardías o de las cosas que sucedieron, ¿no? De algo bonito o de algún chiste, ¿no? Y disfrutamos y nos reímos. Y está loco. A veces veo gente, personas, y yo no sé si me han visto a mí así, a lo mejor mi familia, pero yo he visto personas en la calle que van hablando solitas, pero no están locas, no están locas, sino que de alguna manera tienen un diálogo de algo que quieren decir a alguien, a lo mejor retar a la esposa, a lo mejor incomodar al hijo, a lo mejor algo así. ¿Les ha pasado eso que ustedes han visto? ¿No? Cuando nos levantamos en la mañana también suele pasar eso, ¿no? Hablamos con nosotros en el espejo, además de que estamos guapos, hablamos algo diciendo qué delgado que estoy. Pero nos suele pasar, hermano, que alimentamos con estas cosas y esto hace que nos comportemos o que contestemos o que actuemos con quienes están a nuestro lado. A veces un silencio total, porque estamos concentrados en aquellas cosas malas que nos han pasado. Los recuerdos
juegan un papel muy importante en nosotros. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, estaba en la cárcel, como ustedes saben muy bien. Ahora, ya hemos dicho en otras predicaciones de este mismo pasaje que hemos estado hablando, que sin duda estar en la cárcel injustamente y estar solo y abandonado por aquellos amigos que uno decía tener y que no puedan ayudarlo, por lo menos con la comida o el abrigo, causa mucha tristeza. Pero es allí, en esa situación tan difícil, que creo que nadie de ustedes ha pasado, pero creo que en ese momento tan difícil que pasan las personas que están en la cárcel, es cuando aquella persona tiene que tratar de traer a su mente cosas positivas a su cabeza, porque de lo contrario, solo desearía la muerte, mucho más cuando aquella cosa por la cual lo acusan es injusta o es una mentira, como fue el caso del apóstol Pablo. Pero aquí dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios siempre, siempre que me acuerdo. ¿Se da cuenta? Esa es la primera cosa que quiero en esta mañana recalcar, hermano. La primera cosa que quiero que usted haga el ejercicio cuando los pensamientos malos le invadan es limitar a estos pensamientos malos para traer aquellas cosas buenas. Ahora, cuando uno lee aquí y dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones. Hace un momento, Ricardo hizo un ejercicio aquí. Personas agradecidas y se pusieron de pie algunas personas y dieron gracias por algunas cosas que le han pasado. Uno podría pensar, en el caso del apóstol Pablo, que claro, ¿cómo no iba a estar agradecido el apóstol Pablo si la iglesia de Filipo era una iglesia perfecta? Ahora, ¿en verdad la iglesia de Filipo era una iglesia perfecta? No, hermano. Vamos a ver más adelante de la iglesia de Filipo, habían problemas, habían dos mujeres peleando allí, que tenían una enemistad grande y estaba causando división dentro de la iglesia. La iglesia de Filipo, como otras iglesias de hoy, tenemos nuestros problemas y algunos problemas mucho más grandes, como el caso de la iglesia de Corinto, como la iglesia de Tesalónica, de gente que no quería trabajar ni siquiera para poder llevar un pan de comida, un pan a su casa. Es decir, hermano, nosotros los cristianos que estamos permanentemente en esta batalla, porque Satanás anda buscando a quien devorar, tenemos que traer pensamientos positivos como el apóstol Pablo de la iglesia, aunque ésta no fuera perfecta. Hace un mes más o menos, recuerdo, hicimos un ejercicio entre nosotros. Quienes estuvieron aquí ese domingo, yo les pedí que en un papel colocaran el nombre de la persona que usted aprecia, que no sea su familia, ni el pastor, ni el líder. Yo no sé si lo lograron, era algo para ellos, no íbamos a calificar ni nada. No sé si lograron poner el nombre de una persona que ven en ella o en él algo que aprecian y que pueden colocarlo con nombre, solo con el nombre, en el papel, que no sea su familiar o su pastor o su líder. Y yo no sé si lo lograron, yo no sé. Luego hicimos otro ejercicio. Si usted puede decir algo de la persona que está a su lado, algo bueno. Y es que nos cuesta, hermanos, a veces traer las cosas buenas a nuestra mente de la congregación en la que vivimos o en la que estamos. Porque de alguna manera decimos que vivimos en comunión, pero cuando oramos no podemos recordar cosas buenas de los hermanos para agradecer. ¿Cuántas veces en sus oraciones usted recuerda a sus líderes, por ejemplo? ¿Cuántas veces ustedes en sus oraciones recuerdan a personas necesitadas, pasando problemas fuertes, aquí llámense económicos o de salud? ¿Se ha puesto a pensar, ha orado por ellos? Usted me dice, hermano, pero ni siquiera el nombre le sé. Exacto. Y eso es lo que está pasando, hermano, en las iglesias en general. Decimos tener una comunión, pero no podemos orar por nombres para dar gracias a Dios. Y aquí el apóstol Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros.
Una de las cosas entonces, hermano, que usted debe hacer en este ejercicio de la vida para que las cosas feas no nos arruinen nuestro existir, para que no nos llenemos de ira ni de odio, porque estas cosas negativas, ¿no? Los rumores, ¿ha escuchado usted los rumores, no? No, es que yo sé que están hablando mal de mí. O sea, escuchó que alguien le dijo algo, mira, que el hermano tal dijo esto de ti. ¿Te das cuenta cómo permites que te vayas alimentando de esas cosas y tú te vas formando toda una historia porque unes? Ah, sí, sí, el hermano dijo eso. Claro, con razón que no me saludó, me ignoró. Yo lo vi al lado mío, a todos saludó menos a mí. Y te vas formando toda una historia. Y me pasa a mí en cuanto a que no saludo a veces, ¿no? Sobre todo cuando voy a predicar, yo quiero que ustedes sepan que yo, al igual que otros predicadores, estamos nerviosos cuando venimos aquí al frente. No crean ustedes que somos profesionales en este asunto. Lo hacemos porque nos gusta hacerlo, porque amamos lo que hacemos, pero dentro de todos nosotros hay un nerviosismo. En algunos más, en otros menos, pero siempre está allí. Me decía, escuchaba un predicador famoso que decía que los primeros minutos él está muy nervioso, si no es hasta después que ya afloja y se puede sentir mejor durante la prédica. Lo que quiero decir, hermano, es que cuando yo paso de esa puerta, me pasa a mí de que estoy tan concentrado y pensando en lo que voy a hacer, meditando en lo que voy a decir, cómo llamo la atención, cómo gano la atención de la gente, cómo hago que no se me duerma el hermano Pepe, el hermano, cómo hago que no se me duerma si está cansado. Entonces, trato de ganar la atención. Y por ahí, no es que me inventé esto del estadio, no es que me inventé esto del árbitro central, no, esta es una realidad. Veo qué hay en las noticias, veo cómo puedo combinar y por ahí veo que pasó eso en el estadio y traigo a mi mente lo que estoy hablando y pienso en un predicador que dijo eso y voy combinando y digo, voy a ganar la atención de la persona. Entonces, mi mente está en eso y cuando yo paso esa puerta, suele pasar que no saludo. Ahora, eso está mal, ¿no? Por eso ahora mi esposa me ha dicho, saluda, sea que te toque predicar o que no te toque predicar. Y tenemos que hacer ese ejercicio. Al terminar la prédica, al terminar el mensaje, al terminar el culto, los predicadores o el pastor o los líderes debemos ir a la puerta a tratar de saludar. Y es otra cosa, pero hay tanta necesidad aquí adentro, tantas cosas que a veces uno se mete de lleno en eso y olvida a las personas que están allá afuera. Nos pasa eso, nos pasa a los líderes, hermanos, les pasa al pastor, nos pasa a todos. Estamos preocupados en esas cosas que son buenas, sin embargo, nos olvidamos de lo mejor, que son las personas. Y eso es lo que el apóstol dice aquí. Yo me acuerdo siempre de vosotros, desde el primer día cuando comenzó la iglesia de Filipo. Yo recuerdo aquellos momentos difíciles. Yo recuerdo cuando Lidia me invitó junto a su familia. Recuerdo que se bautizó. ¿Se da cuenta? Me acuerdo del carcelero. Y él traía todas estas cosas para dar gracias a Dios por esto. Entonces, la primera cosa, hermano, aquí es recordar y limitar aquellas cosas negativas que te traen tristeza y melancolía. Es un ejercicio, hermano, bastante bueno que usted puede hacer. Déjeme contarle lo que hizo un hermano. No soy yo. Tengo un hermano en la fe que cuando se abrió esto de Facebook y comenzó esta cuestión de los contactos, pues él se abrió a tener muchos contactos. Él no es de acá, así que no se preocupe, no es de acá. Y él se abrió a tener muchos contactos con sus amigos de la escuela, del colegio, de la universidad, del barrio. Ahora, cuando él empezó su vida cristiana, su fama no era buena. Entonces, obviamente, pues comenzaron los comentarios en Facebook, ¿no? Y entonces su esposa comenzó a leer esos comentarios. Lo famoso que era este chico. Y eso causó un problema en la familia, en el hogar, en el matrimonio. Llegó al punto, para cerrar esta parte, es que él decidió cerrar Facebook. Ahora, yo no estoy diciendo que usted, que Facebook sea malo en sí mismo, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que usted vaya y cierre Facebook, no. Lo que estoy diciendo es que en ocasiones algo que es bueno tiene que ser dejado
por algo que es mejor. ¿Correcto? Es decir, si usted tiene que tomar decisiones porque aquellas cosas le están trayendo problemas y le están afectando tremendamente, si tiene que cerrarlo, ciérralo. Por otro lado, una de las cosas que debemos hacer nosotros los creyentes para limitar, porque algunos somos más propensos a eso, ¿no? Hay gente entre nosotros que usted puede decir que es malo, es bueno, eso va a depender cómo lo vea, pero hay cosas que usted, lo que hable la gente, a esa persona le resbala, no le importa, él puede seguir, pero hay otros que no, que somos muy afectados y otros extremadamente suelen ser afectados por comentarios o cosas o miradas o falta de salud, cualquier cosa, son muy sensibles a eso. Mire, si usted de aquellas personas, evítese tener o abrirse demasiado en estas redes sociales. Esto justamente va a hacer que nuestra situación empeore, porque usted se entera de cosas que dijeron de usted o que ya hicieron un comentario o simplemente porque no le comentaron la foto. Es que no dijeron nada. De los otros sí dijeron, pero de mí no. No pusieron nada de mí. Y esto afecta. Hermanos, alguien dijo que en ocasiones tenemos que incluso cuando oramos para ayudarnos internamente, porque mire, la oración, estamos viendo aquí el caso de Pablo, oraba por ello, él recordaba, la oración, que es poderle hablar a nuestro Padre, ese ejercicio que hacemos, lo sacamos, esas palabras las sacamos de nuestra mente. Ahora, si en nosotros hay un resentimiento contra alguien, ahora no me diga usted que usted nunca ha estado resentido. Yo sé que sí. Todos de alguna manera hemos estado resentidos. Mire, un ejercicio que usted puede hacer con una persona que usted está resentido, sea de aquí o de su hogar o de otra iglesia, usted ore por esa persona. Trate de recordar porque algo bueno tiene que haber tenido esa persona. Algo bueno. Aún su esposa, que en momentos usted dice, pero ayer me decían a manera de chiste, me decía, no recuerdo quién fue que dijo esto, pero dice, 5 años, me lo dijo un señor de un restaurante que fuimos a comer. Le dijimos ahí, mi esposa le dijo que cumplíamos 33 años de casado. Y él dijo lo siguiente, que un amigo le había dicho, que 5 años, pues bueno, está bien, pero 30 años de matrimonio debe ser brujería. Y yo no sé si reírme, pero le dije a manera de chiste, ¿no? Hermano, nosotros los cristianos tenemos que ver algo que existe en nuestra esposa, aun cuando nuestra esposa no esté haciendo las cosas correctas, o nuestro esposo, algo bueno, porque de lo contrario, entonces, ¿por qué te casaste con esa persona? O sea, algo bueno tiene que haber tenido esa persona, no sé, ¿no? Porque por algo te casaste, por algo a lo mejor tienes hijos, 1, 2 o 3 hijos o lo que sea. Hermano, limitemos entonces los pensamientos negativos y traigamos a aquellas personas que no han afectado o situaciones que no han afectado. Y si es preciso, escríbelas, ponlas en un lado de tal manera que cuando vayas a orar, específicamente ores por Pepito. Ora por Pepito. Él te ha afectado, él te ha hecho daño, ora por él. Y trata de no enterarte cosas malas de Pepito porque vas a empeorar. ¿Sabe? Yo he tenido que a veces bloquear ciertas cosas porque yo no soy la excepción. Como humano también me afecta. Yo no sé exactamente todo lo que hizo Pablo en la cárcel, pero lo que sí sé es que él hizo cosas positivas para lograr pasar ese trago amargo de la cárcel, tratando de recordar aquellas cosas positivas de la iglesia de Filipo. Así que la primera cosa es recordar. Vamos a la segunda cosa, hermanos. Dice allí el versículo que él siempre da gracias por los filipenses cuando se acuerda de ellos en todas sus oraciones. Allí el versículo 4, en todas las oraciones. La segunda cosa, hermano, es orar
por las personas. Entonces, recordar y orar son cosas que van unidas. No podemos orar sin recordar, porque ¿qué le vamos a decir? ¿No? Hace un momento decía Pili, lo doy gracias a Dios por la maratón que se llevó a cabo. Un buen grupo de aquí, de la iglesia, estuvo colaborando hasta muy tarde. Entonces, para orar bien, tenemos que recordar las cosas buenas. Para orar, que es un ejercicio que decíamos que es hacia el Padre, no es un bienestar para Él, sino es un bienestar para nosotros. Recordemos eso, hermano. Cuando oramos, es que yo tengo que decirle esto a Dios. ¿Qué le vas a decir? A ver, Señor, te voy a aconsejar. Tienes que, no, ¿qué le vas a decir al Señor? Señor, mira, no, tú le vas a decir cómo te sientes, lo que te está pasando dentro de ti, lo que le quieres pedir. Pero en ese ejercicio que haces, mira, sacas aquellas cosas malas que tienes de ti. Cuando tú experimentas situaciones difíciles, vas donde un amigo y le dices, mira, estoy pasando por esto, tengo esta situación, y conversas con tu amigo. Dios, como tu padre, tú le oras a él, agradeciéndole y trayendo ciertas cosas que tú necesitas. Entonces, hermano, la próxima vez que tú vayas a orar, recuerda, recordar cosas buenas para orar de la mejor manera, porque estas dos cosas son un bienestar para ti. Dice allí en el versículo, dice, el versículo 4 dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Versículo 5, miren lo que dice aquí, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La tercera cosa aquí, después de orar, es ser consistente en tu comunión. ¿Cómo podía el apóstol Pablo dar gracias por la iglesia de Filipo si la iglesia de Filipo era una iglesia inconstante en su comunión entre los hermanos, en su comunión con los demás? Déjame leerte un ejemplo de lo que es comunión, porque cuando hablamos de comunión, decimos, bueno, comunión es tomarme una taza de café con el hermano. Comunión es invitarlo al hermano a un almuerzo. Comunión es tener juegos aquí dentro de la iglesia, participar de un partido de fútbol entre los hermanos. ¿Qué más? Comunión es quedarnos conversando a la salida del culto. Ahora, ¿eso está malo? No, eso está muy bien. Pero comunión no es solamente eso. Comunión es más que servirnos una taza de café. Comunión es más que quedarnos afuera conversando, que está bien. Comunión es más que eso, mis queridos hermanos. Quiero leerle lo que dice el diccionario acerca de la palabra comunión. La palabra comunión, que es koinonía, generalmente es una palabra que significa asociación. Miren la primera palabra, asociación, comunión, participación, compañerismo, compartir algo, participar mutua en alguna bendición o experiencia. Dice aquí el diccionario que en el Nuevo Testamento el término se usa para expresar el concepto de participación conjunta, en particularmente en los pasajes que se refiere a una íntima relación que experimenta la iglesia con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo y con los demás creyentes. Yo he escrito aquí algunas cosas, hermano, por la cual, sin duda, el apóstol Pablo, aunque no las nombra, sin duda las tenía en mente, hermano. Comunión. Por ejemplo, ¿tú has pensado en cómo puedes ayudar a aquellos niños de la escuela dominical? ¿Te has ofrecido para poder ayudar a ellos? Piensen en el estadio Chucho Benítez, creo que se llama, ¿no? El estadio Benítez. ¿Te has ofrecido tú para ayudar?
No, solo soy espectador. Yo pagué mi entrada y solo soy espectador. Entonces, hermano, piense en las cosas, en las tareas que hay que hacer dentro de la iglesia local. ¿Has puesto de tu tiempo? ¿Te has dedicado? Piensa en aquellos proyectos que la iglesia local tiene. Hay situaciones a veces que se presentan acá y que hay que realizarlas, pero muy pocos son, o mejor dicho, 2 o 3 son los que están presentes para llevar a cabo aquella tarea. ¿Y saben qué? Siempre suelen ser los mismos. ¿Te has puesto a pensar en todas aquellas personas que vienen aquí por primera vez y que alguien debe acercarse? Sin embargo, como tú eres tan necesitado y solo tú tienes necesidad, nos enfrascamos tanto en nosotros mismos que no vemos más allá de lo que nosotros pensamos. Hay gente alrededor nuestro, y quizás a lo mejor sentado al lado tuyo, con más necesidad que la que tú tienes. ¿Saben ustedes que uno de los consejos que dan los doctores, los psicólogos, los psiquiatras para ayudar en la depresión? Yo me asombré en esto, no sabía yo esto. Dice que uno de los consejos que dan los psiquiatras cuando la persona dice que está en la tristeza, en la melancolía y no puede salir de esa situación, que es dura y difícil, dura, dice que es preocuparse de otros que tienen más necesidad que tú. Fíjate que tú te preocupas y yo he experimentado esa situación, que es difícil cargar con eso y no se la deseo a nadie. Sin embargo, cuando yo pienso que allá afuera, sí, porque tú tienes un trabajo, así te paguen sueldo básico, tienes un trabajo, pero allá afuera en la calle hay gente que no tiene eso, ni siquiera eso, pero tú estás tan enfrascado que tu sueldo no te alcanza. Claro, y aquí no alcanza el sueldo, ¿no es cierto? Pero allá afuera hay gente. Estás preocupado que no tienes cómo pagar el arriendo de tu casa, pero hay gente que ni casa tiene allá afuera. Estás preocupado porque el doctor te ha dicho que tienes un problema, un cálculo en el riñón o tienes un problema en el hígado, que si sigues así se te va a formar tal cosa. ¿Sabes que hay gente con cáncer muriendo en este momento? Pero nosotros estamos tan preocupados, si estamos preocupados en nuestros hijos, en nuestra hija. Pero ¿sabes qué? Allá afuera hay personas que ni siquiera han visto a sus hijos por años porque los han perdido, porque ni siquiera lo conocieron o porque se fueron de la casa y no se han contactado con ellos por años. Pero tú lo tienes en tu hogar. Mal, quizás, pero lo tienes. Pero estamos tan preocupados de lo nuestro. Y dice el doctor que es bueno pensar en cómo ayudar a esta gente para darnos cuenta de que hay gente que realmente está pasando y experimentando situaciones tan difíciles que las nuestras, que nuestros problemas son pequeños, hermano. Entonces, tres cosas, hermanos, para pensar. Recordar, limitando aquellas cosas malas, orar, tratando de recordar aquellas cosas buenas y ser consistente, hermano, en nuestra participación dentro de la iglesia. Como decía, muchas veces nosotros pensamos que el gozo y la felicidad pueden ser similares, pero no, mi hermano. El gozo y la felicidad no son iguales. ¿Cuántas veces tú te has sentido feliz en la mañana y en la tarde ya estás infeliz, ya eres infeliz, ¿no? O en la mañana estás triste, pero en la tarde ya estás feliz porque te dieron un bono. No sé, ¿no? Pero hermano, mire, el gozo es más profundo que la felicidad. La felicidad depende de nuestras circunstancias. Por eso hay veces que oramos sin ganas, porque no tenemos por qué agradecerle, no tenemos de qué agradecerle al Señor, porque nuestra felicidad va a depender de lo que pasó en el día, del ánimo que tenemos, cómo nos va el día. El gozo, en cambio, es más profundo, porque depende de nuestras convicciones personales. Ricardo hizo una pregunta y me gustó. Dice,
¿Somos salvos? Y claro que lo somos, hermano. Yo creo que ese simple hecho de que somos salvos, hermano, ya debe ser un motivo de gozo. ¿Sabe por qué? Porque hay gente, que son la mayoría, que no conocen al Señor y no pueden disfrutar de esa seguridad de que si vamos a morir, sea porque nos maten, nos asesinen, por una enfermedad o por lo que sea, o por el cáncer que llevamos dentro de nosotros que no sabemos, lo que sea que nos va a matar, hermano, nosotros tenemos la seguridad que vamos a ir a la presencia del Señor. Amo lo que el Señor ama. Busco lo que el Señor busca. Nos sometemos a nuestras autoridades porque eso ha mandado la palabra de Dios. Cumplimos con nuestra responsabilidad de lo que hacemos, porque lo que hacemos no lo hacemos para el pastor, para el líder, lo hacemos para el Señor. No colaboramos para el pastor, no colaboramos para la iglesia. Nosotros lo hacemos para la gloria de Dios. Cuando nosotros comprendamos eso, entonces vamos a ser personas activas dentro de la iglesia, consistentes. Y entonces habrá más motivos para recordar cosas buenas de ti y para agradecer a Dios en las oraciones. El domingo pasado hubo un desafío aquí de invitar a alguien a la iglesia local. Yo quiero ir un poquito más allá y bien está eso. Hermanos, ¿qué les parece, hermanos, un ejercicio que nosotros podemos hacer como iglesia? Estamos hablando de la iglesia de Filipo. Estamos hablando de la iglesia, cómo la iglesia colaboró económicamente. Porque esa es otra cosa, hermano. Hemos sido llamados a la comunión, pero la comunión termina cuando nos tocan el bolsillo. Ahí ya nuestra comunión termina. Porque, hermano, la comunión que la iglesia de Filipo tenía con Pablo era una comunión que iba más allá de la oración. Iba más allá del buen recuerdo. Iba más allá de escribir una carta y decirle gracias. Eso es bueno. Iba en el bolsillo, porque ellos sacaron de su bolsillo, de lo que Dios les proveía, de lo mucho que le daba o de lo poco que le daba, para mandar con un hermano esa ofrenda al apóstol Pablo que la necesitaba. Nosotros tenemos ahora mismo situaciones en nuestra iglesia local y vivir en comunión es tocar nuestro bolsillo, porque no encontramos otra forma de trabajar en conjunto, en poder ayudar a otros, en poder continuar predicando el evangelio, en poder pagar este arriendo, en poder seguir ayudando a los líderes que predican, a los maestros, en el futuro poder dar mucho más a los hermanos que están participando desde acá al frente. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, hermano? Si no comprendemos exactamente lo que es vivir en comunión, recordando, orando y siendo insistente en nuestra obra hacia el Señor. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por este tiempo al poder ver el ejemplo de la iglesia de Filipo, esa forma activa, esa forma en que ellos podían servir al apóstol Pablo, en la que no se olvidaban a pesar de la distancia y que podían, a pesar de los problemas, poder vivir en comunión, fijándose en la necesidad de los demás y tratando de llevar adelante lo que es tu iglesia, por la cual tú moriste en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén.